vamos a hablar sobre procrastinar, Dios mío, hasta la palabra es súper compleja para decir. Vamos a hablar sobre esto que nos pasa muy a menudo con tareas que son súper importantes, que no podemos evitar, que no podemos en realidad dejar de hacer, pero que postergamos, ¿no? En que las dejamos siempre atrasadas para luego, para luego. Entonces vamos a tratar de entender por qué nos llega a pasar esto, qué es lo que sucede para que esto nos esté pasando con alguna frecuencia. Para algunas personas se vuelve hasta una especie de círculo vicioso. Voy a compartirles por si alguien por aquí cayó en esta conferencia sin saber quién soy o por qué la estoy dando. Entonces, quiero compartirles un poquito acerca de mí. Yo esto lo hago cada 15 días también para los que ya me han acompañado en varias ocasiones. Yo soy Mariana Díaz, soy psicóloga. Actualmente trabajo para una asociación civil y para la clínica privada y pues estoy en áreas de capacitación, doy talleres, doy consulta clínica y tengo, bueno, ahí tienen ustedes alguna información acerca de algunos estudios que he hecho. Esto pues para los que no me conocían de antes y bueno, contarles un poco acerca de este tema de hoy. Este tema de hoy surgió la charla pasada como una sugerencia de alguien que me estaba escuchando y que, bueno, que siempre pregunto, ¿no? Como que si hay temas de interés, pues que me lo sugieran y así, porque, bueno, evidentemente la intención de estas charlas es poder conversar, es poder acercar temas psicológicos y que sean de interés común y poder conversar de lo que más les está afectando en su vida cotidiana, ¿no? No tendría mucho sentido hacer estas charlas para hablar de cosas que no les resuena o que no les interesa o no les sirve. La idea de estas charlas es justamente acercar temas que, bueno, que todos de alguna manera vivimos y que tal vez no nos damos el tiempo o el espacio para trabajarlo tan directamente o tan específicamente. Y entonces, bueno, espero que a través de estas conversaciones, pues algo pueda contribuir a su bienestar emocional, porque es lo que más me interesa a mí, evidentemente, ¿no? Es mi trabajo y es lo que me encanta hacer además. Entonces, bueno, procrastinar es una palabra que se utiliza mucho últimamente y creo que es importante hablar de esto porque hay una gran diferencia entre procrastinar y ser holgazán o ser floja o ser flojo. Y entonces muchas veces nos cuesta reconocer esto. ¿Qué es realmente la diferencia entre ser floja? Muchas veces decimos, ay, estoy dejando algo para luego, es que soy muy floja, soy muy holgazana, soy muy indisciplinada y empezamos a usar un montón de adjetivos peyorativos para referirnos a nosotras mismas cuando estamos en esta situación y eso hace que emocionalmente nos sintamos bastante mal, frustradas o culpables, emocionalmente mal, ¿no? Entonces, es importante hacer una distinción entre ser floja, ser flojo y estar postergando tareas importantes, que como les decía, la característica es que yo puedo decidir, por ejemplo, no sacudir hoy un mueble, por ejemplo, ¿no? Y puedo decidir que eso lo haré mañana, porque a lo mejor hoy tengo cosas más importantes que hacer. El sacudir un mueble probablemente no sea algo tan importante como escribir un informe que tengo que entregar a mi jefe, por ejemplo, ¿no? A mi jefa. Entonces, cuando hablamos de procrastinar, nos estamos refiriendo a postergar, dejar para después, ir atrasando, tareas que sí son importantes, tareas que sí son relevantes, que sí tienen, que sí cambiarían nuestra vida. A eso me refiero. Es decir, por ejemplo, el entregar un informe, ¿no? Que es lo que, como un ejemplo muy fácil que se me ocurre, o hacer una tarea, o escribir una tesis, o bueno, cuántas cosas que son realmente importantes para nuestra vida, que determinan, no sé, el que tengamos una calificación, que determinan incluso decisiones pues relevantes, ¿no? O sea, relevantes como, por ejemplo, terminar una relación o cambiar de trabajo o cambiar de casa, ¿no? O sea, ¿cómo vamos postergando decisiones que no podemos evitar, que sí debemos tomar, que tienen un impacto en nuestra vida y que son realmente importantes? Entonces,
esta es una distinción primera que quiero hacer. Hay cosas que no son tan importantes y a veces nos cuesta distinguir esto, ¿no? O sea, como que también depende de la formación, de los valores, de lo que cada uno considere prioritario. Yo pongo el ejemplo de limpiar algo que para mí no es tan importante y creo que no pasa nada si se hace hoy o se hace mañana, ¿no? O sea, no determinan gran cosa el rumbo de la vida. Sacudir un mueble, hasta lavar un plato si quieren, ¿no? O sea, o no sé, hacer algo que no tiene un gran impacto en nuestra vida, sí se deja para mañana o para pasado mañana. Ahora, hay cosas que definitivamente tengo que hacer, ¿no? O sea, como trabajar, atender, bueno, depende de lo que haga cada quien, atender a un informe, atender a dar resultados, atender a una junta, hablar con el jefe de algo, ¿no? Son cosas que a lo mejor sí tienen un gran impacto en nuestro desempeño académico, laboral o en nuestra propia vida, como ya decía antes, y que vamos postergando y que vamos postergando y creemos que tiene que ver con flojera, con indisciplina, con falta de consistencia o muchas otras cosas. Y entonces, esto es importante para mí explicarlo hoy, que en realidad el tema de postergar, de procrastinar, tiene que ver más con la mala gestión de las emociones en torno a la actividad que con una mala administración del tiempo. Y es por eso que a veces podemos tener incluso formación administrativa, no sé, de recursos, de administración de recursos, hay aplicaciones, ya saben, de todo, ¿no? Se pueden bajar aplicaciones incluso para medir el tiempo que van a dedicar a tal o cual tarea y a veces no funciona. Y a veces no funciona porque en realidad no se trata de una mala administración del tiempo o de los recursos, sino que se trata de una mala gestión de las emociones en torno a eso que debemos hacer y que no podemos evitar, que lo tenemos que hacer. Es un tema tan importante, se vuelve tan relevante, ¿no? Porque no es una cosa, insisto, de flojear o de ser indisciplinado simplemente, sino que es algo mucho más profundo y efectivamente tiene que ver, por eso los psicólogos ay, lo siento. Aquí ya estoy. ¿Ya me escuchan? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, hay algunos estados de ánimo que pueden generar algunas tareas, como por ejemplo, aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, dependiendo un poco de qué tarea estamos hablando, qué impacto tiene en nuestra vida, quién nos la está mandando a hacer o por qué la tenemos que hacer. Entonces, por eso es importante entender que al postergar, cuidamos el estado de ánimo a corto plazo por encima del objetivo a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces pretendemos que al postergar o al procrastinar, estamos a lo mejor sintiéndonos bien temporalmente. Estamos a lo mejor, bueno, no sé, evitando este sentimiento, estas sensaciones que les había mencionado antes, como aburrimiento, ansiedad, inseguridad. Es una manera de enfrentar estas emociones desafiantes y es una manera de evitar estos estados de ánimo negativo que muchas veces podemos relacionar con la actividad. Y fíjense que esto es bien complejo porque muchas veces no estamos tan conscientes de qué tipo de sensación nos está dando, qué tipo de sentimiento estamos teniendo en torno a la actividad. Y esto requiere a veces un poquito de autoexploración, de autoconocimiento, requiere pues que nos preguntemos cosas, ¿no? En torno a lo que estamos postergando, a lo que estamos dejando para luego. Entonces, el tema de lograr entender qué emociones hay en torno a esto es lo que nos permitiría, pues también llegar a un punto en el cual podamos salir de esta especie de círculo vicioso que nos genera la procrastinación, porque, por ejemplo, podemos tener una tarea que, como he dicho antes, es inevitable, tenemos que hacer, sí o sí la tenemos que hacer.
Que entonces muchas veces el postergar no tiene que ver solo con dejar de hacerla para tirarnos al sofá, sino que a veces incluso nos ponemos a hacer otro tipo de tareas menos relevantes, como, no sé, por ejemplo, no sé, me pongo a limpiar los botecitos de especias y me pongo a organizarlos por orden alfabético, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos hacer este tipo de cosas porque no porque sea más importante organizar nuestros botecitos de especias, sino que esto nos distrae de lo que realmente tenemos que hacer. Por eso les decía, no solamente tiene que ver con, digamos, tirarte al sofá a echar la flojera, sino que tiene que ver incluso con hacer cosas menos importantes o tal vez más agradables o que consideramos más agradables en ese momento emocionalmente, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces nos cuesta reconocer por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué dejamos de dedicar nuestros recursos emocionales, cognitivos, a la tarea que sí tenemos que sacar adelante, ¿no? Entonces, digamos que ponemos por encima la tranquilidad momentánea, porque nuestro cerebro y el condicionamiento clásico básico nos ha enseñado esto. Nuestro cerebro trabaja con recompensas. Entonces, si en este momento dejo de hacer algo que probablemente asocio con emociones no tan positivas y evito en este momento pasar por esta situación que tal vez no me es tan cómoda de realizar mi tesis, mi informe o lo que sea que estoy postergando, probablemente pueda tener una satisfacción momentánea, una satisfacción temporal. Entonces, esto me da una fantasía, ¿no? Una sensación de bienestar temporal. Entonces, nuestro cerebro, esto se le llama el sesgo del presente. Nuestro cerebro se conecta más con lo que estamos viviendo en el presente que con lo que va a suceder en el futuro. Generalmente lo que imaginamos en el futuro lo imaginamos como a un otro, a una otra persona y podemos fantasear mucho respecto al futuro. Podemos imaginar que las cosas se resuelven mágicamente, por ejemplo, ¿no? O podemos imaginar cosas como, qué bien me voy a sentir cuando entregue esta tesis, cuando haya terminado, ¿no? O cuando haya puesto al día todas mis tareas. Pero eso es como una imaginación que para llegar ahí, pues requiere acción. Entonces, muchas veces la satisfacción o lo placentero del momento actual nos hace disminuir la premura de lo que tenemos que resolver, ¿no? O de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que entregar. No sé si les ha pasado alguna vez, a mí me ha pasado más de alguna vez, que hago una planeación, ¿no? Y digo, bueno, tengo 6 meses para entregar mi tesis, entonces esta es mi planeación, ¿no? Voy a hacer los primeros 3 meses, voy a hacer tal cosa, luego los otros 3 meses me voy a sentar solo a escribir y etcétera. Y luego va pasando el tiempo y de repente te encuentras con que ya es el tiempo de entregar la tesis y no lo tienes terminado, ¿no? Entonces ahí es cuando entra la desesperación, entra el pánico, entra la premura de decir, si son asuntos que tienen un plazo fijo, este pánico y este estrés que nos entra nos puede ayudar a resolver el asunto en 2 días o 3 días, ¿no? 3 noches de desvelo, tiqui, tiqui, escribiendo, escribiendo y lo resolví. ¿Por qué? Porque tengo un plazo fijo de entrega que sé que no puedo saltar y aunque haya retrasado, aunque haya perdido los 6 meses anteriores, bueno, ahora lo tengo que resolver como del lugar. Y salgo, ¿no? Y salgo adelante, adelante con la tarea. Ahora, el asunto es que de una u otra forma todos procrastinamos en cosas que no tienen plazos de entrega. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en una relación en la que no estamos tan contentas, tan contentos, por ejemplo, y como no hay fecha límite, no hay fecha tope para terminar con esta relación, pues la vamos postergando, vamos diciendo, bueno, otro día lo hablo, otro día le digo, otro día, ¿no? Y ahí vamos postergando. Y así un montón de situaciones personales y un montón de decisiones que efectivamente cambiarían nuestra vida, que efectivamente nos mejorarían o nos movilizarían o a lo mejor nos harían tener otros resultados, ¿no? Entonces, por eso es importante hacernos cuestionamientos y hacer análisis acerca de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí les quiero compartir algunas preguntas que les podrían servir a ustedes como un ejercicio para analizar qué estamos postergando, por qué lo estamos postergando. Entonces, hay que analizar
En primer lugar, ¿qué estamos sintiendo en torno a la actividad que tenemos que realizar o lo que tenemos que entregar o la decisión que tenemos que tomar, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué siento en torno a esto? Pero tener una reflexión profunda, ¿no? Para entender qué es lo que estás postergando. ¿Es la actividad en sí misma? ¿O es lo que te hace sentir esa actividad? ¿O es lo que piensas acerca de esta actividad? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque ahí es donde entra en juego el tema este emocional. Si ustedes se fijan, cuando postergamos, cuando dejamos las cosas importantes para después, en realidad nos sentimos bastante mal, en realidad nos sentimos mal, nos sentimos culpables, nos sentimos, no sé, nos tratamos de lo peor, anímicamente, puede provocar depresión estar postergando tanto, puede provocar un desánimo, una falta de felicidad en la vida, ¿no? Porque sabemos, tenemos en la cabeza, es decir, podemos echarnos a ver Netflix, a ver una serie, ¿no? Una maratón de series, sabiendo que tenemos que entregar la tarea, ¿no? El reporte o no sé, o que tenemos que terminar esa relación, que tenemos que cambiarnos de casa, o que, por ejemplo, nos pidieron el departamento donde vivimos y tenemos que mudarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos a hacer eso que supuestamente es placentero, pero en realidad de fondo no lo estamos disfrutando. En realidad de fondo estamos sufriendo. Estamos preguntándonos, ay, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver? Tengo que hacer esto, ¿a qué hora lo voy a hacer? Bueno, luego. Y así, ¿no? Entonces, en realidad lo que podemos descubrir es que no es funcional, no tiene mucha lógica porque nos hacemos daño, nos hacemos un daño emocional. Entonces, es importante preguntarnos, ¿qué es realmente lo que estoy postergando? ¿Es la actividad en sí misma que me provoca tensión, estrés, qué me provoca esta actividad? ¿Qué es lo que genera en mí? Y bueno, o tal vez estoy postergando lo que me hace sentir. Tal vez esta actividad me hace sentir menos valiosa. Tal vez esta actividad me hace sentir que no he sido tomada en cuenta, que a lo mejor es una tarea en para la cual no soy suficiente o no me creo suficiente o me hace sentir que no soy suficientemente inteligente para realizarla, ¿no? O sea, el tema es tratar de cuestionarse estas cosas. Luego tratar de descubrir qué pensamos acerca de esta actividad. Muchas veces en el trabajo, por ejemplo, o en la escuela, nos pueden dejar tareas que en realidad pensamos que no son tan productivas o no sé, tenemos como asociamos la tarea con algo, ¿no? Con un pensamiento y entonces podemos pensar que tal vez esa tarea que nos ha dado el jefe en el trabajo, por ejemplo, no es tan productiva, no es tan útil o es, no sé, o no va a tener tan buenos resultados. Tenemos pensamientos en torno a eso que no decimos porque al final también queremos quedar bien con el jefe o no creemos que nos vayan a tomar en cuenta o la autoridad de quien nos está pidiendo la tarea es mucho más alta y simplemente no podemos discutir lo que nos están mandando a hacer. Pero el tema es, pensamos cosas en torno a lo que tenemos que realizar. Y lo que pensemos acerca de lo que tenemos que realizar nos va a determinar en mucho el estado de ánimo, ¿no? Como esta pregunta, ¿no? ¿Para qué o para quién es la actividad? Es para ti misma, para ti mismo, la actividad. Ok, ¿te crees merecedora, merecedor del resultado de esta actividad? Y aquí vamos todavía a mayor profundidad, porque aquí es donde la autoestima interviene y por eso procrastinar no es simplemente flojear, o sea, hay una gran diferencia entre flojear y estar postergando, porque muchas veces, digamos, el resultado que vamos a obtener de terminar la tarea o de entregar o de realizar lo que estamos postergando, tal vez es un resultado bueno que en el fondo, muy en el fondo, no nos creemos merecedoras, merecedores de tener. Y esto, bueno, esto requiere un poquito más de análisis profundo, no es algo que vamos a resolver en esta charla, o no voy a dejar aquí, bueno, no es posible porque cada caso es muy particular, no se puede dejar todas las respuestas, ¿no? En una charla, pero es importante revisar el sistema de creencias que tenemos de cada una de nosotras, de cada uno, acerca de lo que merecemos, acerca de lo que creemos que merecemos, de lo que sentimos que merecemos, ¿no? Ay, mira, Ana Cristina pregunta, perdón por interrumpir, pero entonces los adolescentes son más proclives a procrastinar. Depende. Esto es algo que depende. Hay adolescentes que son muy comprometidos con sus tareas y tiene mucho que ver con la visión que tengan de sí mismos,
con la atmósfera, el entorno que estén teniendo, las motivaciones. Al final esto también depende mucho de las motivaciones. Podemos tener motivaciones externas que nos ayudan y como les decía antes, nuestro cerebro funciona muy bien con recompensas, ¿no? Entonces, a la medida en la que sentimos que tenemos una recompensa, vamos a, no sé, trabajar mejor por una meta o por un objetivo, ¿no? A veces la recompensa, pues, tiene que ver con eso, con una satisfacción fugaz de evitar una cosa que nos hace sentir mal, ¿no? Entonces, depende, con los adolescentes depende, porque habrá cosas que les motive mucho, que les haga sentir muy bien o que les haga tener reconocimiento de sus pares, por ejemplo, y habrá cosas que definitivamente las relacionen con, no sé, con obedecer a la autoridad, con, no sé, con satisfacer a los adultos o a las adultas y eso tal vez no es tan satisfactorio en esas etapas, ¿no? Entonces depende mucho de lo que hablemos, pero no es que son más proclives, o sea, al final es que los cerebros tienen diferentes configuraciones, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que todo cerebro, los adolescentes todavía están en desarrollo, ¿no? No han terminado de desarrollar su cerebro y toda su capacidad de pensamiento abstracto y entender el tema de, por ejemplo, acción y consecuencia. Pero lo que sí es cierto es que todas las personas estamos dotadas de un pensamiento racional que vamos madurando y evolucionando en la medida que vamos creciendo. Y este pensamiento racional es el que nos hace saber que, por ejemplo, corro el peligro de perder mi trabajo si no hago en tiempo y forma mis informes, por ejemplo, ¿no? Este es mi pensamiento racional. Pero por otro lado, tenemos este pensamiento de gratificación inmediata, esta parte del cerebro que nos hace como buscar cómo estar bien en el presente, ¿no? Aunque tal vez mañana y pasado mañana ya veré cómo lo hago, pero ahorita mismo en el presente me gratifica más estar viendo las entrevistas de Britney Spears y su embarazo, ¿no? No sé qué, o no sé, ¿por qué? Porque me hace evitar hoy, ahorita, temporalmente, algo que me va a incomodar después. Entonces, el tema, bueno, les decía, como para ir analizando el por qué procrastinamos, el tema de entender para qué o para quién es la actividad. Entonces, muchas veces, si es para alguien más, como un jefe, un profesor, mi mamá, mi papá, no sé quién sea, en nuestros entornos, muchas veces puede generar incomodidad porque a lo mejor es una orden, a lo mejor es que me dieron la instrucción, a lo mejor pienso, como les decía antes, que no es tan valiosa la tarea que me ha sido asignada, etcétera. Y a veces, cuando es para mí, podemos tener esta relación de no merecer lo bueno que vendría al terminar esta tarea. Por ejemplo, hay gente que procrastina cosas que le promovería, que le daría un ascenso laboral. Y entonces están sufriendo porque dicen, estoy postergando y postergando la aplicación a mi ascenso laboral y es algo que me va a beneficiar y es algo que no sé por qué lo estoy evitando. Y muy probablemente, y de fondo lo que hay, es un problema de autoestima, es un problema de no sentirse suficiente para la promoción, por ejemplo, o de no sentir que merece esa, en el fondo, no sentir que merece esa promoción. Y estas son cosas que hay que revisar bastante, digamos, puntualmente, ¿no? En terapia, porque, bueno, son cosas que ya vienen ya como muy, muy interiorizadas, ¿no? Bueno, entonces otra pregunta, ¿no? Que se pueden hacer para analizar por qué están postergando es, bueno, si no hacer la actividad, el informe, la decisión que tienen que tomar, elimina el problema. Muchas veces debemos tomar decisiones de vida y lo vamos como postergando y postergando porque de alguna forma pareciera que se va a eliminar la situación, ¿no? Es decir, insisto en el ejemplo de una mala relación en la cual ya no estoy feliz y quiero terminarla y lo voy postergando por evitarme el momento incómodo de tener que decirle a la persona que ya no quiero verla, que ya no quiero salir con ella. Y, y bueno, o sea, de alguna manera el no hacerlo da esa fantasía, esa sensación de tal vez algo cambia, ¿no? Tal vez algo se modifica, tal vez desaparece el problema. Y no es cierto, no desaparece, o sea, la situación sigue ahí. También analizar cuando tenemos una decisión o algo que tenemos que cambiar en puerta, ¿cómo mejoraría nuestra vida? También esto es importante, preguntarnos,
Si, por ejemplo, no sé, vamos a decir, tengo que mudarme de casa y es algo que estoy postergando porque me da pereza, porque pienso que no es justo que me pidan el departamento, no sé cuántas cosas, el pensar cómo podría mejorar, si, qué mejoraría, a lo mejor encontraría un mejor lugar, más cómodo, más barato, no sé. O sea, el tema es también tratar de entender qué beneficios podría obtener, ¿no? Ay, de nada, Ana Cristina. Gracias a ti por preguntar. Entonces, es también entender qué podría mejorar, qué podría cambiar, qué beneficios podría obtener de tomar decisiones o de sacar adelante las tareas, ¿no? Y la última pregunta que yo pues también les invito a que se hagan para analizar, para tratar de conocerse mejor es qué consecuencias hay al postergar. Y generalmente estas consecuencias no son positivas, generalmente estas consecuencias son negativas, pero sobre todo desde el punto de vista emocional. Ni siquiera es que podemos decir que ganamos tiempo o que vamos a tener mayor satisfacción. No, al contrario, nos estresamos más, nos frustramos más. Es como entrar en un círculo vicioso en el cual estamos postergando y esta postergación nos hace sentir mal emocionalmente, nos hace sentir culpa, frustración, y luego esta misma culpa y frustración emocionalmente nos debilita y entonces seguimos postergando. Entonces, hay que revisar realmente qué consecuencias trae. Y hay que revisar, como les decía, qué pensamientos o qué sentimientos más profundos hay en la postergación, como por ejemplo el dudar de uno mismo, tener baja autoestima, el creer que no merecemos lo bueno que podría pasarnos al tomar ciertas decisiones, ¿no? Como sentir que no merecemos una mejor vida o una mejor situación laboral, una mejor situación sentimental, o tal vez tener miedos, ¿no? Como el creer que que no vamos a disfrutar la soltería o que no vamos a disfrutar algo, lo que venga, ¿no? También a veces tenemos esta sensación de no ser suficientemente inteligentes, como por ejemplo cuando alguien te asigna una tarea y te dice, bueno, te vas a encargar de coordinar el grupo de gestión de problemas, de gestión de riesgos. ¡Pum! Y de repente entra este temor como de, ¿qué tal que no lo hago bien? Me escogieron a mí, pero ¿qué tal que no tengo la suficiente capacidad? Hace ya como 2 o 3 semanas hice un webinar sobre el síndrome del impostor. Entonces, algo de esto también tiene que ver. Si pueden luego buscarlo ahí en los videos de YouTube, de mi canal de YouTube, porque el síndrome del impostor tiene mucho que ver con esto también, con esta sensación de no creer tener las suficientes capacidades para desarrollar una tarea. Y entonces en esta creencia que otros a lo mejor sí ven, otros sí están viendo que tienes la capacidad, pero tú al no creer que la tienes, empiezas a postergar, ¿no? Como evitar ese momento en el cual tenga que demostrar esta capacidad y qué tal que no la tengo, ¿no? Y qué tal que no sale bien. Luego, hay muchas personas que tienen unos miedos muy grandes a lo que otros puedan pensar del trabajo, del producto final, o lo que otros puedan pensar, no sé, por ejemplo, de algo que escriba, ¿no? ¿Qué tal que alguien más lo lee? ¿Qué pueda pensar esa persona que lea esto que estoy escribiendo, ¿no? O que me escuche hablar y qué es lo que los demás van a pensar, qué van a decir los demás. Y entonces eso nos hace postergar y postergar y postergar. Entonces, el revisar estos pensamientos, estos sentimientos, estas emociones profundas que tienen que ver con autoestima, que tienen que ver con incluso estar pasando por depresión o ansiedad, ¿no? Y esto ya requiere, pues, atención más personalizada, ¿no? En consulta, ya requiere como analizar cada caso en específico, pero por lo pronto tal vez a ustedes les sirva estas preguntas que les estoy mostrando aquí como para analizarse y para tratar de entenderse y conocerse, porque el autoconocimiento, la autoconciencia es súper importante para poder salir de estos estados de procrastinación. Hay una cosa aquí que ya la dije antes, pero que quiero que sea tomada en cuenta y es que hay una especie de recompensa, ¿no? O sea, cuando procrastinamos, aunque es bien paradójico porque también nos sentimos mal, pero hay una especie de recompensa por este atraso de la actividad que tenemos que realizar. Entonces, cuando somos recompensados, lo hacemos de nuevo. Y entonces hay que frenar este círculo vicioso, porque efectivamente, bueno, ya comprobamos que hubo una satisfacción, aunque sea temporal, de postergar mi tarea. Y entonces el condicionamiento clásico lo explica muy bien. Vamos a volver a hacerlo porque hay una especie de recompensa.
Entonces, tendríamos que encontrar la recompensa en hacer lo que tenemos que hacer, pero esta recompensa funciona más si viene desde adentro, si es desde nuestro interior, porque si esperamos como la recompensa externa, que podría ser, vamos a decir, no sé, una calificación o un aplauso o un reconocimiento externo, puede ser que se dé, pero puede ser que no se dé. Entonces, si esa es nuestra recompensa esperada, si no se da, vamos a decir como, ay, no valió la pena, ¿no? O sea, ni lo hubiera hecho. Cuando en realidad, bueno, es algo, son cosas que de todas formas se tienen que hacer, ¿no? Entonces, entiendo para todas las personas, para todos, es muy tentador dar atención a nuestra satisfacción presente, temporal, y no pensar como en los objetivos de largo plazo o creer que como tenemos tiempo, entonces podemos irlo postergando. Sin embargo, cuando vamos haciendo esto, vamos volviéndolo un mal hábito. Y tal vez ya algunas de ustedes lo han experimentado, lo vamos volviendo un mal hábito que luego cuesta muchísimo romper. Entonces, entre menos lo hagamos, creo que va a ser mejor o intentemos al menos romper el círculo vicioso, ¿no? El círculo vicioso de estar haciendo esto. Creo que a veces no pensamos en los efectos de la procrastinación. Y la verdad es que sí hay efectos bien fuertes en esto de estar postergando actividades. Y uno de ellos, por ejemplo, es el estrés crónico. O sea, entre más alargamos nuestras tareas y las estamos dejando para último momento, más estresadas y estresados vamos a estar. ¿Por qué? Porque aunque digamos que yo tengo que hacer una entrega la próxima semana y yo pueda pensar, bueno, todavía me queda tiempo, me queda una semana. Todos los días, hasta que llegue ese momento, muy probablemente voy a estar pensando en, ay, ya la próxima semana, la próxima semana. Entonces, aunque yo esté haciendo otras cosas supuestamente más satisfactorias, muy seguramente voy a tener en mente todo el tiempo, la próxima semana tengo que hacer mi entrega. Entonces, eso estresa. Y luego, sin darnos cuenta, traemos en los hombros o en el cuello la tensión de saber, de tener esto ahí, como esta vocecita dando vueltas y vueltas, ¿no? Hay una angustia general psicológica y yo creo que eso todos los que estamos aquí lo hemos experimentado, porque si estamos aquí es porque hemos procrastinado. Hemos experimentado esa angustia psicológica de decir, ah, ya mero es, lo tengo que hacer, ¿no? La baja satisfacción en nuestra vida cotidiana también. Creo que también los que hemos sido procrastinadores también hemos experimentado la satisfacción de conseguir algo, ¿no? De lograr algo. Y cuando lo hacemos, hay una satisfacción general, o sea, como una especie de orgullo por haberlo hecho, ¿no? Y esto, yo creo que sí lo hemos experimentado, ¿no? Como las dos cosas, la baja satisfacción en nuestra vida por no hacer lo que tenemos que hacer y luego cuando lo logramos, el orgullo y la satisfacción y la tranquilidad de decir, wow, ya lo hice, ya salí de eso, ¿no? También, bueno, estar procrastinando nos hace sentir un poco deprimidas, ansiosas, ansiosos, porque todo el tiempo estamos con esta preocupación de que tenemos que resolver la tarea, ¿no? Incluso, fíjense, podemos tener deficientes hábitos de salud en esto de la procrastinación, porque podemos dejar de visitar a un médico, por ejemplo, podemos dejar de checarnos, no sé, algo que necesitamos resolver, una muela rota o cosas así. ¿Por qué? Porque tal vez nos incomoda, no queremos gastar en eso, porque pensamos que es algo tal vez que no merecemos, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar incluso a tener enfermedades. El tema de estar estresados pensando en algo nos puede llevar a tener hipertensión o enfermedades cardiovasculares, porque el estrés nos hace estar secretando cortisol, que es esta hormona, que todo el tiempo está ahí en el torrente sanguíneo, dando vueltas porque estamos estresadas y estresados por algo que tenemos que resolver. Entonces, muy pocas veces pensamos en todo el impacto que procrastinar puede tener en nosotras, en nuestra salud, en nuestro estado de ánimo, pero es importantísimo analizarlo, tomarlo en cuenta y pues, o sea, verlo como un estado de bienestar, el dejar de postergar algo, ¿no? Porque aquí el tema es, y por eso es que los psicólogos trabajamos con este asunto, es que en esencia es un asunto emocional.
no un asunto de gestión del tiempo o de productividad. Y muchas veces creemos que es una cuestión de productividad, no estoy siendo tan productivo, tan productiva, no, en realidad tiene que ver más con las emociones en torno. Y entonces, obviamente, pues con esta especie de satisfacción que podemos tener por estar postergando, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver, el procrastinar no es simplemente estar dejando una tarea de lado. En realidad tiene unos componentes mucho más profundos. Tenemos ideas muy interiorizadas en torno a lo que merecemos, en torno a de lo que somos capaces y de lo que tendríamos que recibir en nuestra vida como bienestar o como recompensa por hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces podemos a lo mejor estar, y esto también tiene que ver, ¿se acuerdan que, bueno, no sé si pudieron escuchar o participaron la semana, hace 2 semanas, creo que hablamos sobre los límites? Y yo les hacía referencia a que muchas veces el tema de poner límites tiene que ver con la incomodidad momentánea de pasar por ese momento difícil en el que dices sí o dices no. Entonces, el tema de estar postergando es algo similar, o sea, tiene que ver con este momento en el cual recibes una especie de satisfacción, pero a largo plazo estás haciéndote daño. Entonces, cuando no pones un límite a tiempo, a largo plazo estás haciéndote daño. Cuando postergas, a largo plazo estás haciéndote daño. Y entonces, en resumen, tiene que ver con sabernos, saber que merecemos el bienestar a largo plazo. Tal vez momentáneamente sea incómodo, pero a largo plazo tenemos que sabernos merecedores de bienestar. Y eso ya tiene que ver con autoestima, con autoconcepto, autopercepción y otro montón de cosas que ya vienen, ya como hemos hablado en otras ocasiones, se vienen arrastrando desde mucho antes. Pero al final es eso, o sea, ¿qué mereces? ¿Qué te mereces estar bien? ¿Te mereces estar tranquilo? ¿Te mereces estar menos estresada, menos estresado? ¿Te mereces estar menos frustrada, menos ansiosa? Entonces hay que hacer lo que hay que hacer, aunque sea incómodo en el momento. Así que por eso es que este tema es súper importante y me alegra mucho que varias personas se interesaron bastante. Yo creo que nos pasa, o sea, yo digo que todos postergamos, todos procrastinamos de una forma u otra. Muchas veces el tener deadlines o fechas límites nos ayuda para decir, bueno, mañana tengo entrega, entonces hoy me desvelo porque el pánico me ataca y de todos modos lo tengo que resolver sí o sí. Pero ¿qué pasa con todas estas tareas, decisiones que no tienen una fecha límite y que estamos postergando y que nos van incomodando la vida, que ahí van como una piedra en el zapato incomodándonos la vida por no creernos merecedores de vivir mejor o de una mejor vida o de que pasando el momento incómodo vamos a estar mucho mejor después? Entonces, creo que por esto es súper, súper importante. Y bueno, entonces yo creo que esto es todo por mi parte. Les agradezco muchísimo. Siempre hago una esperita por si alguien quiere comentar o preguntar. Siempre les digo, estas charlas no son como para resolver cosas personales o no sé, o sea, son generalidades, ¿verdad? Siempre aclaro esto porque pues no quisiera que luego se vayan con una sensación de, ay, no me ayuda en nada, ¿no? Pero son generalidades en realidad, acercamientos conceptuales de temas pues psicológicos que les puedan ayudar. Siempre les comparto también aquí cómo localizarme, los precios de las sesiones, con la gente que participe en los webinarios, se les hace llegar luego por correo, un cupón de descuento también. Entonces, aquí les paso mi número de teléfono por si alguien quiere en algún momento como pues contactarme para tener una sesión de psicoterapia y poder hablar como de asuntos más puntuales, ¿no? O sea, a lo mejor como de historias personales o de cosas más, profundizar más en estas emociones y en estos sentimientos de los que hemos estado hablando. Entonces, ahí está mi WhatsApp, por ahí pueden escribirme y bueno, vamos trabajando en lo que sea que necesiten, ¿no? Entonces, bueno, parece que hoy no hay no hay participación, no hay preguntas. Bueno, les agradezco muchísimo que me hayan puesto atención, la paciencia, que hayan llegado hasta aquí y estoy a la orden por cualquier cosa.
Y bueno, ya nos veremos en unos 15 días. Les haré llegar la información del próximo webinar para que me acompañen o compartan con otras personas. Alguna vez me preguntaba a alguien si podía compartir estas charlas con otras personas y sí, por supuesto que sí. Estos, pues lo único que necesitan es registrarse en la liga con su correo electrónico y por supuesto que son webinarios abiertos para todo el mundo, todo el que quiera escuchar sobre ciertos temas, ¿no? Así que muchísimas gracias por compartir esta tarde calurosa conmigo y nos veremos en 15 días. Espero que estén súper bien. Gracias, Fanny. Desabrazo. Hasta pronto.